En el live de Weverse, titulado Billboard No. 1, los chicos aparecieron claramente felices, todavía procesando todo lo que estaba pasando. Namjoon fue el primero en tomar la palabra y contó que se habían enterado de que estaban en el puesto número 1 del Hot 100. No lo dijo de forma exagerada, sino más bien como alguien que todavía no se lo termina de creer. Jin inmediatamente respondió dando las gracias y dejando claro que todo eso era gracias a que los fans habían escuchado muchísimo la canción. Namjoon siguió contando que no solo eso, sino que también habían alcanzado el número 1 en el Billboard 200, lo que hizo que el ambiente se volviera más animado, con reacciones de sorpresa, aplausos y comentarios de los demás. Jimin dijo que era increíble, como todavía en shock, y Jungkook simplemente agradeció, bastante sincero y directo. Después de eso, Namjoon explicó el motivo del live, diciendo que lo habían encendido para poder agradecer directamente. Jin añadió que querían celebrar ese momento con ARMY, no solo entre ellos, por eso decidieron compartirlo en vivo. Hobi comentó que incluso habían preparado el espacio y lo decoraron para hacerlo más especial, como dándole ese toque de celebración, aunque fuera algo sencillo. Jin también mencionó algo importante. Este era su primer álbum después de volver del servicio militar, y dijo que verlo tener tanto éxito realmente lo hacía muy feliz. No lo dijo como algo grande o dramático, sino más bien con esa satisfacción tranquila de saber que todo el esfuerzo había valido la pena. Namjoon retomó la idea y dijo que todo esto era gracias a ARMY, que ellos habían hecho posible ese resultado. Recordó que este era su primer regreso al escenario en 4 años, lo cual no es poco tiempo, y que muchas personas se habían unido para apoyarlos y ayudarlos a llegar a ese número 1. Se sentía como una mezcla de orgullo y agradecimiento. Jimin habló del álbum como algo muy valioso para ellos, no solo por el resultado, sino por todo el trabajo que hubo detrás. Dijo que habían trabajado muy duro y que saber que los fans lo escuchaban tanto le generaba una gratitud enorme. Pero también dejó ver ese lado de él que siempre quiere mejorar, diciendo que sentía que aún tenían que esforzarse más. En medio de todo eso, Namjoon cambió un poco el tema y mencionó que los remixes habían aparecido de repente en las plataformas. Aclaró que ellos mismos habían elegido cuáles querían, como dejando ver que sí estuvieron involucrados en eso. También adelantó que el 3 de abril se iba a lanzar una pista oculta, como un pequeño spoiler para los fans. Hobi reaccionó preguntando si eso ya había salido, como confundido por el timing, y en ese momento Jimin notó que Yoongi estaba sonriendo, lo que llamó la atención porque no estaba diciendo nada, pero claramente estaba disfrutando el momento a su manera. Taehyung añadió que pronto iban a lanzar otro video musical, soltándolo así, sin dar demasiados detalles, pero lo suficiente para emocionar. Jimin, en otro momento más relajado, le dijo a Namjoon que se veía muy bien, como un comentario espontáneo. Jin se sumó diciendo que durante la filmación se habían reído mucho, dejando ver que el ambiente detrás de cámaras fue bastante divertido. Jungkook, como con ganas de contar más, insinuó que podrían revelar un poco de lo que venía, como dejando caer la idea de dar spoilers, pero Taehyung lo frenó rápido diciendo que no era necesario, que ya iba a salir pronto. Jungkook le preguntó por qué no, pero Taehyung se mantuvo firme en que mejor esperar. Después la conversación se volvió más cotidiana. Namjoon comentó que por primera vez había empezado a dar me gusta en Instagram, algo que para muchos puede ser normal, pero para él era nuevo. Jimin dijo que también era su primera vez haciendo eso, como compartiendo esa experiencia. Hobi mencionó que mucha gente había estado participando en los challenges y Jungkook dijo que últimamente le encantaba ver esos videos, que realmente los disfrutaba. Taehyung explicó que los videos a los que los miembros les daban like aparecían después en la sección de noticias,
como algo curioso que habían notado. Jin, por su parte, dijo que él no usa Instagram y contó que lo habían regañado por no seguir a Jungkook. Incluso dijo que ni siquiera sabía que tenía una cuenta, lo cual hizo que el momento se sintiera más ligero y gracioso. Obi luego comentó que le regalaron cosas de color rosa, mencionándolo en relación con el reciente lanzamiento de sus zapatillas, como un detalle que le pareció significativo. Taehyung entonces preguntó por Namjoon, como cambiando el foco, y Jin respondió que le habían comprado algo de color mango porque sabían que le gustaba ese sabor, como un detalle pensado especialmente para él. Y ahí seguían hablando entre ellos de esas pequeñas cosas que les habían dado. En ese mismo live, la conversación siguió de forma bastante natural, saltando entre temas como suelen hacer ellos. En un momento, Namjoon comentó que le habían regalado algo diciendo que era porque somos asiáticos, y aunque al principio sonó medio confuso para los demás, él mismo lo explicó mejor diciendo que al final son asiáticos y que él se siente muy orgulloso de su identidad. No lo dijo de forma pesada, sino más bien como algo sincero que quería expresar. Después volvió al tema de todo lo que se viene y empezó a enumerar. Run BTS, conciertos, una canción oculta, como dejando claro que hay bastante contenido preparado. Taehyung agregó que también estaban los TikToks de Jungkook, y eso hizo que Jungkook preguntara qué debería grabar. Jimin le sugirió que hiciera un salto, porque muchos fans ya lo habían imitado antes, lo que sorprendió a Taehyung, que no sabía que había tenido tanto impacto. Jimin también mencionó el cover que hizo para Swim y, hablando del álbum, contó algo más personal. Su mamá lo escuchó y dijo que se habían vuelto más maduros, lo cual a él le quedó bastante marcado. Taehyung volvió a insistir con que pronto iban a lanzar otro MV, refiriéndose como a una especie de 2.0. En ese momento, Jimin otra vez comentó que Namjoon se veía muy bien, y Taehyung completó diciendo que se veía increíble y que durante la filmación se rieron mucho. Jungkook intentó otra vez tirar la idea de dar algún spoiler, pero Taehyung lo cortó diciendo que no hacía falta, que todo iba a salir pronto. Jungkook le preguntó por qué no, pero Taehyung se mantuvo firme en no adelantar nada. La conversación volvió a algo más cotidiano cuando Jin dijo que no usa mucho Instagram y que incluso lo habían regañado por no seguir a Jungkook. Hobi contó que todos le dijeron cómo era posible que no lo siguiera, y Jin respondió que ni siquiera sabía que Jungkook tenía una cuenta. Luego empezaron a hablar de baile. Jimin dijo que Namjoon no podía bailar, y Yoongi añadió que parecía que la gente ya había olvidado cómo baila. Jimin explicó que eso era porque en muchas presentaciones él estaba sentado, pero Jin defendió diciendo que Namjoon realmente había trabajado muy duro en la coreografía. Namjoon retomó otra vez el tema de todo lo que se viene, repitiendo que hay muchas cosas por salir. Run BTS, conciertos, la canción oculta. Taehyung volvió a mencionar los TikToks de Jungkook, y Jungkook otra vez preguntó qué debería grabar, como realmente interesado en hacerlo. Después Namjoon cambió el tema y preguntó si habían visto cómo Jin fue hacia Kian 84. Hobi y Taehyung contaron que Jin se enterró en la nieve, y Jimin añadió que incluso dio una entrevista cubierto de nieve. Taehyung recordó que después de eso se resfrió, y Jin confirmó que sí, que efectivamente se enfermó. Jimin volvió a hablar de la canción oculta, diciendo que le gustaba mucho. Namjoon explicó que el álbum deluxe iba a salir el 3 de abril e incluiría esa canción. Hobi preguntó si ya salía, y Yoongi respondió que justo a tiempo. En ese momento, Jimin notó que Namjoon estaba sonriendo y preguntó por qué. Y Jungkook empezó a llamarlo en tono juguetón. Taehyung comentó que Namjoon había estado molesto y Jimin dijo que había llorado mucho. Yoongi reaccionó sorprendido, como cuestionando si realmente había llorado. Después, Taehyung le dijo a Jin que usara algo y grabara TikToks, pero Yoongi respondió que ni siquiera tenía la aplicación descargada. Hobi insistió en que debería grabar algo de todos modos.
Namjoon recordó que él ya había hecho challenges antes, mencionando Haegeum, y Jungkook empezó a tararearla. Jimin dijo que él también lo había hecho. Jungkook contó que él editaba los TikToks de Taehyung, y Jimin le preguntó si había editado el video en el que salta de la silla. Taehyung aclaró que no, que solo lo filmó. Jimin comentó que muchos fans lo imitaron, y Jungkook dijo que alguien incluso se cayó de la silla intentando hacerlo. Hobi dijo que lo había visto cuando lo subieron al chat general, y Jungkook añadió que los fans son muy graciosos. Namjoon, en otro momento, dijo que por un instante sintió como si estuvieran en Hawái, probablemente por la decoración. Taehyung comentó que habían preparado flores rojas porque sabían que le gusta ese color. Jungkook dijo que a él le dieron azul para calmar su fuego, según su destino. Jimin dijo que le dieron púrpura porque ama a ARMY. Jin preguntó si ahora tenían que explicar todo eso, como riéndose de la situación. Taehyung añadió que las flores blancas eran por el color de piel de Yoongi, y Yoongi simplemente comentó que la canción era realmente buena. Namjoon se preguntó si los fans que irían al concierto en Koyan la próxima semana podrían escuchar la canción. Yoongi dijo que sentía que podía convertirse en una segunda Take Two. Jimin volvió a recalcar que es una canción que le gusta mucho y mencionó otra vez lo que dijo su mamá sobre lo maduros que se han vuelto. Luego Namjoon habló de que está haciendo una rehabilitación intensiva. Jin contó que cuando ensaya usa una silla de ruedas y que la forma en que organiza los movimientos así es muy graciosa, comparándolo con un presidente. Jungkook añadió que los miembros lo empujan por detrás. Namjoon volvió a mencionar que por primera vez ha estado dando me gusta en Instagram y Jimin dijo que él también. Hobi comentó que mucha gente ha hecho challenges y Jungkook dijo que últimamente se la pasa viendo esos videos. Yoongi volvió a decir que la gente parece haber olvidado cómo baila Namjoon, y Jimin repitió que es porque estuvo sentado en muchas actuaciones. Jin insistió en que trabajó muy duro en la coreografía y le dijo fighting, como animándolo. Hobi cerró diciendo que esperen con ganas el tour, y Jimin pidió que estén atentos a lo que viene en el futuro.